¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a paraarduino.com. Hoy vamos a decodificar con nuestro Arduino una señal infrarroja emitida con un mando a distancia y para ello nos vamos a ayudar de un módulo receptor de infrarrojos. Este es el módulo KEY022, es un módulo que lleva integrado un receptor infrarrojo VS1838B. Ves que va ya soldado a la placa y la placa tiene los componentes necesarios para que la conexión con Arduino sea inmediata. Si te fijas, aquí hay una resistencia, que es la resistencia que necesita el receptor, y aquí hay un LED que, aunque no es necesario para que funcione, sí que nos va a ayudar a comprobar que está funcionando correctamente, porque cada vez que el receptor reciba una señal infrarroja, este LED se va a encender. En este otro lado de la placa hay 3 pines. Este pin de este extremo está etiquetado con un menos, eso significa que este pin es la tierra, lo tendremos que conectar a GND. El otro pin del otro lado, ves que va etiquetado con una S. Es la salida que conectaremos a un pin digital de Arduino para recibir la señal que está recepcionando el receptor infrarrojo. Y por último, el pin central no está etiquetado con nada, pero por eliminación es el que nos queda, es el que va a recibir la alimentación. Así que lo vamos a conectar a 5 voltios de Arduino. Podemos hacer las conexiones directamente a los pines de Arduino sin necesidad de conectar ningún elemento adicional, porque la placa ya integra todo lo que nos hace falta. Si tienes cables macho-hembra, la conexión con Arduino es directa. Puedes directamente conectar un extremo del cable aquí y los otros en el Arduino. Si no, como lo voy a hacer yo, necesitarás la protoboard y los cables que solemos usar habitualmente. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo sería el circuito. Como puedes ver, las conexiones son muy sencillas. El pin etiquetado con negativo, que hemos visto antes, va conectado a un pin GND de nuestro Arduino. El pin central, que es la alimentación, lo conectamos a 5 voltios. Y el pin etiquetado con S va conectado a un pin digital. Yo he elegido el pin 2, pero puedes usar cualquiera. Ya tengo el circuito preparado. Este pin de aquí, que es el que está etiquetado con S, lleva este cable azul conectado, el otro extremo es el que va al pin digital 2. Después, el otro pin del módulo, que está justo en el otro lado, es el que está etiquetado con negativo, ese es el pin de tierra. Le he conectado este cable negro y el otro extremo lo he conectado a un pin GND. El pin central lleva este cable rojo que va conectado a los 5 voltios. Y con eso ya tendríamos el circuito listo, así que vamos a programar el sketch. Antes de empezar a programar, necesitamos instalar una librería que nos va a ayudar a utilizar el receptor infrarrojo. Para instalar librerías en el IDE de Arduino, simplemente tenemos que pinchar en este iconito que hay aquí con forma de libros y esto nos abre el Library Manager. Aquí hay un buscador y lo que vamos a hacer es buscar la librería que queremos. Así que la librería se llama IR Remote, así escrito. El primer resultado que aparece es la librería que buscamos. La versión que voy a instalar es la más reciente, que es la 431. Pinchamos en Install y dice que ya se ha instalado. De hecho, ahora ya me pone que está instalada y que puedo desinstalarla. Ves que el proceso es rapidísimo. Aquí en el terminal me sale un poco pues el log de lo que ha ocurrido, pero que no nos ha dado casi ni tiempo a verlo. Bueno, pues hecho esto, vamos a empezar a programar. Lo primero es colocar aquí arriba la librería. Para utilizar una librería, utilizamos esa instrucción con la almohadilla delante. Y a continuación ponemos el nombre de la librería, escrito de esta forma. Fíjate que aquí he puesto .hpp. A lo mejor has visto por ahí otros sketches en los que las librerías terminan con .h. Existe la librería irremote.h, pero está obsoleta, ¿vale? De hecho, si le quitas el pp, esta librería existe dentro de lo que hemos instalado, pero está obsoleta. Entonces, vamos a utilizar esta otra, que es la última versión. Hecho esto, vamos a pasar a declarar las cosas que nos hacen falta, que en realidad solo necesitamos declarar una cosa, el pin digital, como hacemos siempre que conectamos algo a un pin de nuestro Arduino. Vamos a declarar una constante.
Yo voy a usar tipo byte para que ocupe menos, pero si quieres usar int, no hay ningún problema. Como el módulo es el key022, pues voy a llamar a la constante de esta forma. Y le doy el valor del pin digital en el que hemos conectado el módulo. En mi caso, el pin 2. No necesitamos declarar nada más. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar el módulo. Primero vamos a inicializar el puerto serie. Esto lo necesitamos para luego comprobar qué valores entran cada vez que pulsemos un botón del mando a distancia y el receptor recepcione ese valor. Entonces necesito el monitor serie para ver esa información. Así que vamos a inicializar el puerto serie con serial begin 9600 y ahora vamos a configurar el receptor infrarrojo. Para eso usamos la librería. Dentro de la librería existe una clase ya definida que se llama IRReceiver, así escrito. Y esa clase tiene un método, que es el método begin, que es el que me va a permitir inicializar el receptor infrarrojo. Lo primero que tengo que indicarle a este método es en qué pin digital hemos conectado el receptor. Para eso usamos la constante que hemos declarado antes. Y el segundo parámetro que tengo que pasar aquí sirve para indicarle si quiero que utilice el LED integrado en la placa de Arduino como LED de feedback o no quiero que lo utilice. No quiero que lo utilice porque luego voy a necesitar ese LED para otra cosa. Entonces le voy a decir que no. Indistintamente de lo que ponga aquí, el LED del módulo sí va a funcionar y va a actuar como LED de feedback, ese LED que vimos antes que se enciende cuando recepciona una señal infrarroja. Entonces ese LED sigue encendiéndose, pero lo que no quiero es que se encienda el del Arduino, porque si no, no va a funcionar lo que voy a hacer después. Entonces, para decirle que no lo encienda, uso una constante que ya está definida dentro de la librería, disable LED feedback, y con esto le digo que no vamos a usar el LED de Arduino como LED de feedback. Si quieres que sí, entonces aquí hay que poner enable, pero como yo no quiero, pues disable LED feedback. Con esto tendríamos ya el receptor inicializado y con esto ya tendríamos todo configurado. No hace falta configurar el pin digital como entrada porque este método ya hace la configuración necesaria para que el receptor funcione. Bueno, pues vámonos a la función principal y vamos a leer lo que está entrando a través del receptor infrarrojo. La clase IRReceiver que hemos visto antes, está dentro de la librería, tiene un método programado que se llama así, decode. Este método lo que hace es recibir la entrada digital que nos llega del módulo, decodificarla y almacenarla en una estructura interna que se llama decoded IRData. Luego la vamos a utilizar, así que verás cómo se escribe. Dentro de esa estructura va a guardar bastante información. No nos llega un dato simple como puede ser un int a través del infrarrojo, nos llega bastantes más cosas. Entonces toda esa información va a quedar guardada dentro de esa estructura. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta instrucción la estamos ejecutando dentro de la función loop. Por lo tanto, esta instrucción se está ejecutando constantemente. Se ejecuta en bucle. Pero claro, no siempre vamos a recibir algo a través del sensor infrarrojo. Solo recibiremos si cogemos el mando y pulsamos el botón y apuntamos hacia el receptor. Por lo tanto, deberíamos evitar ejecutar el resto del código que vamos a hacer cuando no se esté recibiendo nada, porque no tiene sentido. Así que lo que vamos a hacer aquí es poner una condición. Si esto se cumple, significa que algo está recibiendo. Se está recibiendo algo. ¿El qué? No lo sabemos, pero como se va a quedar almacenado en esa estructura que te he dicho antes, pues ahora aquí dentro lo vamos a comprobar. Pero yo ya tengo la certeza de que hay algo en esa estructura, porque hemos pasado de aquí. Si no hubiésemos pasado de aquí, no tiene sentido comprobar la estructura porque no habría información. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a mostrar en el monitor serie lo que estamos recibiendo. Dentro de la clase IRReceiver que ya hemos usado, está esa estructura que comentaba, que se llama decoded IRData. Escrito así. Si lo escribes de otra forma, no va a funcionar. Tiene que estar escrito de esta manera. Como esto es una estructura, hay diferentes elementos dentro de ella. El que voy a utilizar es decoded raw data. Esto va a ser diferente para cada botón que pulsemos en el mando. Si pulso el botón 1, aquí va a haber un valor. Si pulso el 2, otro valor. Si pulso el 3, otro valor. Otra opción es utilizar command. También nos va a devolver un valor diferente para cada botón y no va a ser igual que el raw data. Puedes usar el que prefieras. Yo me voy a quedar con este. Y el dato que hay aquí lo voy a guardar en una variable de tipo entero que voy a llamar data. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a mostrarlo en el monitor serie para ver qué estamos recibiendo.
leyendo. Con Serial Print Line paso data y eso nos lo va a mostrar en el monitor serie. Una vez hecho eso, tenemos que reiniciar el receptor infrarrojo para que pueda volver a leer la siguiente entrada. Para eso utilizamos de nuevo la clase y llamamos al método resume. Eso nos va a dejar otra vez el receptor preparado para la siguiente lectura. Bueno, pues antes de seguir vamos a probar esto. Lo cargamos en nuestra placa. La carga ya se ha completado, así que vamos a abrir el monitor serie y vamos a hacer una prueba. Yo voy a utilizar este mando a distancia, que es marca Sony. No estoy haciendo publicidad. Lo digo porque la librería que estamos usando soporta ciertos protocolos y uno de ellos es el que utilizan los mandos de esta marca. Yo como tengo este en casa, lo tengo a mano, pues uso este. Pero si tienes otra marca, pues seguramente no tengas problema porque soporta bastantes protocolos. De todos modos, te dejaré en la descripción la lista de todos los protocolos que soporta para que puedas consultarlo y verifiques que tienes un mando compatible. Bueno, pues vamos a hacer una primera prueba. Voy a presionar el botón 1 apuntando al receptor. Voy a colocar el receptor en esta posición y le damos. No sé si te has fijado que en el módulo se ha encendido un LED rojo. Se enciende cada vez que el receptor recibe una señal infrarroja. Y si te fijas, en el monitor serie están saliendo un montón de números. No he pulsado el botón tantas veces, pero voy a volver a hacerlo. Verás que si lo pulso aparece más de una vez el valor. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tenemos la lectura dentro de la función loop. Recuerda que la función loop es un bucle infinito y estamos leyendo constantemente del receptor. Realmente esto no nos afecta para lo que vamos a hacer después, pero si quieres evitarlo, lo que puedes hacer es poner un delay aquí, justo antes de llamar a esta función. Ponemos delay y con 300 milisegundos es más que suficiente. Lo cargamos de nuevo y abrimos de nuevo el monitor serie. Voy a limpiarlo y voy a ejecutar de nuevo pulsando el 1. Y ahora solo aparece una vez. Hemos visto que en este mando, con este protocolo, pulsando el 1, recibo un valor 128. Si pulso el 2, 129. El 3, 130. ¿Ves cómo se va encendiendo el LED cada vez que presiono el LED del módulo? 131, ese es el 4. El 5, 132. El 6, 133. El 7, el 8, el 9 y el 0. Puedes pulsar todos los botones, todos van a enviar un código, pero para lo que voy a hacer ahora con los numéricos me sirve. De hecho, solo necesito dos. Voy a utilizar el 1 y el 2 para lo que vamos a hacer ahora. Es decir, me voy a quedar con estos dos valores, el 128 que es el 1 y el 129 que es el 2. Volvemos al código. Ahora lo que vamos a hacer es definir operaciones que queremos que se ejecuten cuando presionemos los botones. Como ya he dicho, me voy a quedar con el 1 y con el 2. Cuando se presione el 1, vamos a encender el LED que está integrado en la propia placa, es decir, el que está conectado en el pin 13 en el caso del Arduino 1, y cuando presionemos el 2 vamos a apagar ese LED. Entonces necesito configurar el pin digital en el que está el LED conectado como salida. Para que no haya problemas y funcionen todas las placas, no voy a escribir aquí el 13 por si estás usando una placa que no sea el Arduino 1 y use otro pin. Voy a utilizar la constante LED built-in que está ya predefinida y tiene el valor del pin en función de la placa que uses. Bueno, pues vamos a configurar este pin como salida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a la función loop y aquí debajo vamos a comprobar qué valor tiene la variable data. Recuerda que habíamos guardado dentro de esta variable el valor que había recepcionado el receptor. Bueno, pues para comprobarlo puedes usar un if si quieres, pero creo que para este caso es mucho más cómodo un switch. Aquí evaluamos la variable data. Si lo prefieres, para ahorrarte la variable, puedes coger esto y escribirlo aquí y de esa forma te ahorrarías la variable, pero yo creo que es más claro y más manejable hacerlo de esta forma. Pero bueno, como prefieras. Bien, dentro del switch voy a declarar dos casos. El caso del botón 1, que tenía código 128. Recuerda que este código dependerá de tu mando. En mi caso es el 128, por eso debes hacer lo de antes. Y el caso 129, que en mi caso es el botón 2. Lo que voy a hacer ahora es que cuando data sea 128, significa que hemos presionado el botón 1, por lo tanto voy a encender el LED. Con digital write, como siempre, uso la constante y le digo que lo encienda. Y cuando sea el botón 2 el que se ha presionado, hago lo mismo, pero envío un low para que se apague. De esa forma, cuando detectemos que es el botón 1, encenderemos el LED, cuando sea el botón 2, apagaremos el LED. Y en cualquier otro caso no haremos nada porque no tengo ningún caso aquí
aquí representado, así que se ignorarían directamente. Bueno, pues dicho esto, vamos a cargarlo en nuestra placa otra vez. Voy a abrir de nuevo el monitor serie, aunque ahora lo que queremos ver es que se encienda el LED, pero para que veas que cuando presiono otros botones que no son ni el 1 ni el 2, los ignora. Bueno, pues aquí tengo el Arduino. El LED es ese que está ahí. Ves que está apagado. Voy a presionar el 1 apuntando al receptor y se tiene que encender. Ahí está, encendido. Ves que en el monitor serie también me sale un 128 porque es el botón 1. Voy a presionar ahora el 2, y ahí se apaga. Ves que en el monitor serie he recibido el 129 porque he pulsado el 2. Voy a pulsar otro, el 5 por ejemplo. Vale, no ha habido ningún cambio en la placa, ves que sí lo he recibido, el monitor serie me muestra un 132. Si le doy al 2 otra vez, que es el de apagar, claro, tampoco hace nada, porque está ya apagado. Si le doy al 1, se enciende. Si vuelvo a dar al 1, no ocurre nada. Si le doy al 2, se apaga. Y así de sencillo es utilizar el módulo Key 022. Creo que es un módulo que es bastante útil, es muy interesante y se le pueden dar bastantes usos. Así que espero que te haya gustado el vídeo y te haya sido de utilidad. Si es así, dame un like y suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que te notifique cada vez que publique nuevo contenido. Si has conseguido replicar el proyecto de hoy, súbelo a Instagram y etiquétame para que pueda verlo. Déjame en los comentarios tus dudas y el tipo de mando a distancia que estás utilizando y dime si es compatible o no con la librería. Por mi parte, eso es todo. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.